Bienvenidos una vez más. Nos habíamos demorado un poco para estar nuevamente con ustedes y le pedimos excusas a todos por demorarnos un poco en subir las grabaciones tan importantes que son para nosotros quienes amamos a nuestro Señor Jesucristo. En las grabaciones pasadas habíamos hablado de cómo el apóstol Pablo es el apóstol enviado a la iglesia, tanto al pueblo gentil como al pueblo de Israel. Habíamos dicho que el apóstol Pablo, antes de su conversión a Cristo, era llamado por su nombre verdadero, y su nombre verdadero era Saulo de Tarso. Era un hombre muy estudiado, experto en la ley, lo que conocemos hoy como abogado. Era un hombre que servía a los hombres de la ley de esa época y perseguía a la iglesia de Cristo. Hablamos en las grabaciones pasadas que él estuvo presente en la muerte de uno de los hombres de Dios que fue apedreado y que consintió en la muerte de él. Que le fueron entregados cartas para tomar presos a muchos cristianos, y que yendo de camino en busca de estos cristianos para llevarlos presos ante los ancianos, se le apareció nuestro Señor Jesucristo y él escuchó la voz de Dios cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy a quien tú persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, un hombre que en su corazón era muy obediente, inmediatamente dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo: vete a la calle que se llama Derecha, y le dio el nombre de una persona donde debía quedarse y debería esperar órdenes del Señor. También vimos cómo Ananías le colocó las manos y recobró la vista, y dice que en poco tiempo estuvo ya predicando la palabra del Señor. También vimos que en el capítulo 9 del libro de los Hechos nos muestra cómo es la conversión de Pablo, y también en el libro de los Hechos nos muestra cómo cambia de nombre cuando dice Pablo, que también es Saulo, que también es Pablo. Y vimos cómo ya Jesús había profetizado también del apóstol Pablo, allá en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, cuando el Señor Jesús dice: otras ovejas tengo que no son de este redil, o sea de Israel, a las cuales debo traer.
y tengo un rebaño y un pastor. El pastor del que hablaba Jesús en el versículo 16 del capítulo 10 de Juan es del apóstol Pablo. También vimos nosotros en las grabaciones pasadas que Jesucristo nos da unas ordenanzas a la iglesia para que la iglesia viva conforme a las ordenanzas que le entregó al apóstol Pablo. Son muchísimas ordenanzas que hay a lo largo de las cartas paulianas, desde el libro de Romanos hasta el libro de Hebreos, y nosotros podemos ver claramente cómo hoy la iglesia vive lo mismo que vivió el pueblo de Israel en su época. La palabra de Dios dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es triste que hoy, a pesar de todos los ejemplos que tenemos del Antiguo Testamento, el hombre siga haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. El hombre está en desobediencia. Muchas iglesias están en desobediencia porque no enseñan la doctrina del apóstol Pablo, siendo que en la doctrina del apóstol Pablo, en el evangelio del apóstol Pablo, están todas las ordenanzas que el Señor tiene para la iglesia, para que la iglesia viva conforme a esas ordenanzas. Si nosotros vivimos conforme a las ordenanzas que el Señor dejó en las cartas paulianas, pues la iglesia de hoy no estuviera tan dividida como está, y entonces no fuera fácilmente engañada por el enemigo. Es desafortunado que en esta época, cuando se están cumpliendo las últimas profecías de la Biblia, cuando ya el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, los incrédulos que predican la palabra de Dios no han podido entender y no han querido entender que es hora de volverse a Dios, que es hora de empezar a caminar con Dios. Está la iglesia en desobediencia, porque cuando Jesucristo ha enviado a uno para los gentiles, para que la iglesia siga los mandamientos que Él ha dejado plasmado en esas 14 cartas, en esos 14 libros que van desde Romanos hasta Hebreos, es triste que si no se siguen esas ordenanzas, pues el hombre está en desobediencia, y es triste, como lo dije anteriormente, pues que se esté dando esta situación y muchos se han engañado. Vamos a, como en la época antigua, a preguntarnos, como le preguntó Elías al Señor: Señor, dijo el profeta Elías, a todos tus profetas han dado muerte y aún a mí me quieren matar. Y el Señor le respondió al profeta Elías y le dijo: tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Asimismo hoy Dios le dice a muchos que están caminando por caminos equivocados: tengo un grupo que no ha doblado la rodilla ante la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre ha sido no predicar el evangelio del apóstol Pablo.
Cuando en las cartas paulianas dice que cualquiera que predicase un evangelio distinto del que predicó, del que estaba predicando el apóstol Pablo, fuera maldito. Entonces, hay una pregunta que yo me hago. ¿Está la iglesia que no predica al apóstol Pablo en maldición? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Lo único que yo sé es que la Biblia dice que si un ángel del cielo, o si el mismo apóstol Pablo viniera a predicar un evangelio distinto del que él predicó, yo no lo puedo escuchar, porque yo solamente debo someterme a la doctrina que está en las cartas paulianas. A eso es lo que yo me debo someter. Entonces, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mire usted el mandamiento, y yo te muestro algunos mandamientos, y he estado grabando, subiendo grabaciones, mostrando algunos mandamientos que están en las cartas paulianas, pero es obligación suya, mi hermana, mi hermano, amigo pastor, amigo evangelista, amigo maestro, que usted lea las cartas paulianas y las estudie, y mire si yo estoy en lo cierto o estoy equivocado. Ahora bien, como su hermano en Cristo Jesús, así como yo trato de mostrarle esto que habla la Biblia y que yo creo que es la verdad, si usted cree que yo estoy equivocado, pues lo exhorto a que escriba al correo electrónico que está abajo de la grabación, para que usted me escriba y pueda hacerme saber su pensamiento con respecto a lo que yo estoy enseñando en estas grabaciones. El único dueño de la verdad se llama Cristo Jesús. Muchas veces el hombre se hace dueño de la verdad, y es ahí donde pecamos, es donde nos equivocamos. Yo creo que la verdad es esta, de la que yo estoy hablando, porque escrito está en la palabra, y así lo he leído, y por eso así lo practico. Y cuando tengo la oportunidad de enseñarle a alguien que se acerca a mí y me dice, venga, me gustaría que profundicemos sobre este tema que usted ha estado hablando, entonces yo hago un esfuerzo para mostrar de acuerdo a lo que el Señor me muestra, a lo que el Señor me regala, porque la palabra de Dios es revelada. Yo no puedo hablar de la palabra de Dios si el Espíritu Santo no me impulsa a que yo hable de ella, porque en mis fuerzas yo no podría hacer nada. Y definitivamente el apóstol Pablo dice que nos escribe para tener la prueba de si nosotros somos obedientes en todo. ¿Ve? Sobre esta obediencia, también nosotros en el mismo capítulo 2, en el versículo 16 del capítulo 2 de 2 de Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo se hace una pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo. ¿Mm? Mire usted que como el Señor está dándonos a saber a nosotros que Él va a habitar en medio de nosotros y que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Pero si caminamos conforme a su voluntad, es que no estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. ¿Ve? No estamos caminando conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que usted pueda colocar la palabra delante del Señor, entrar en tiempos de ayuno, en tiempos de oración y colocar la palabra delante de Dios y no busque al hombre. Hay muchos hermanos que cuando yo empiezo a hablar con ellos dicen: voy a ir a preguntar a mi pastor. Yo le digo: mire, no está mal que usted le pregunte a su pastor, eso no está mal, es bueno que usted vaya a buscar a su pastor, pero siente mi corazón una presión muy gigante, muy grande, al ver que las personas no me dicen a mí: yo voy a meterme con Dios, voy a tener un tiempo con el Señor y le voy a preguntar al Señor a ver el Señor qué me dice. La gente no confía en el Señor. El que dice que es cristiano no está confiando en el Señor, porque cuando yo le digo algo, cuando yo le pregunto algo, cuando yo le informo sobre algo que él no sabe, lo primero que me dice es: voy a preguntarle al pastor, voy a preguntar en la iglesia. ¿Será que esa persona es un nacido de nuevo? ¿Será que esa persona ha nacido de nuevo? Entonces muchas personas se afanan diciendo que llevan 15, 20 años en el Señor. Dice: yo soy cristiano hace 20 años, yo soy cristiano hace 25 años, yo soy cristiano hace 6 años. Y como el Señor le preguntó a aquel maestro de la ley: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Es tremendo, porque debiendo ser maestros, todavía necesitan leche, dice el apóstol Pablo. Todavía necesitan ser alimentados con leche y no con vianda. Es tremendo que uno le diga a una persona, trate de compartir una palabra con una persona que lleva 15, 20 años en el Señor, y le diga a esta persona: pero ¿de cuáles mandamientos del apóstol Pablo habla usted? Yo no entiendo lo que usted habla. ¿Usted qué está hablando? Yo voy a preguntarle al pastor. Y si el pastor no anda en el Espíritu, sino que el pastor pues tampoco sabe, pues el pastor le va a decir: no siga ese, sígame a mí. No le crea a ese, créame a mí. ¿Usted por qué anda escuchando espíritus de error? Eso es lo primero que le va a decir. Deje de estar escuchando espíritus de error. Es triste que personas que llevan 15, 20, 25 años, 30 años como cristianos no hayan nacido de nuevo. La invitación es a toda hermana, a todo hermano que se crea profeta o espiritual, a que estudie la palabra de verdad, a que te metas con el Señor. ¿Ves? Dice la palabra del Señor en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, ¿qué está diciendo aquí esta ordenanza? Está ordenándonos el apóstol Pablo, ¿sí?, que caminemos conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Nos está persuadiendo de que busquemos cada día más y más al Señor, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ¿cómo vamos nosotros a caminar en santidad si no seguimos la doctrina que nos fue entregada? La palabra de Dios es clara. Entonces, en las grabaciones pasadas hablábamos precisamente de estos temas. Decíamos en las grabaciones pasadas que precisamente por eso es que hoy la iglesia de Dios está dividida. No es que Cristo esté dividido, porque Cristo no está dividido, sino que el hombre mismo se divide a causa de hacer su voluntad y no la de Dios. Mire, si usted que me escucha es cristiano, usted, cuando usted lee el libro de los Hechos, que es un libro que hay que leerlo con mucho cuidado, con mucha sapiencia, porque no puedes hacer una doctrina del libro de los Hechos, porque acuérdate que el libro de los Hechos es un puente, o sea, es una transición. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, cuando la iglesia apenas estaba empezando, porque la iglesia nació en Israel, y acuérdate que al nacer la iglesia en Israel, pues los israelitas pretendían seguir con toda la ley, con todo lo que decía la ley de Moisés. Amén. Entonces, cuando Pablo regresó, cuando el apóstol Pablo regresó, hubo una contienda, dice el libro de los Hechos, entre los discípulos, entre los apóstoles y ancianos. Y dice la palabra de Dios que no fue cualquier contienda, que fue una contienda grande. Entonces se reunieron los ancianos y los maestros para hablar de estos temas, porque cuando Pablo vino a ellos y vio que la situación estaba tremenda, porque no estaban caminando conforme a lo ordenado por nuestro Señor Jesucristo, entonces el apóstol Pablo empezó a reprenderlo, según lo que uno puede extraer de lo que uno lee. Entonces yo te invito a que leas el capítulo 15 del libro de Hechos, para que tú veas cómo la iglesia que estaba dividida, porque estaban mandando a que se circuncidaran a los nuevos cristianos, entonces el apóstol Pablo no toleró eso. Entonces, porque tenían que seguir hacerse conforme a lo que ellos decían. Entonces el apóstol Pablo entró y empezó a explicarles todas las cosas como eran. Y el apóstol Pedro, atendiendo todas las cosas que el apóstol Pablo decía, recordó cómo él mismo había ministrado a los gentiles y él mismo había visto cómo los gentiles habían recibido al Espíritu Santo sin ninguna de esas cosas que practicaban el pueblo hebreo. Entonces ya tomaron la palabra, ya tomó la palabra el apóstol Pedro, y leyendo la palabra
leyendo la palabra tanto en el libro de los Hechos como en el libro de Santiago, uno puede ver que el apóstol que Jacobo era muy importante, porque entonces él fue quien se levantó y dio orden de que se siguiera tal cual como el apóstol Pablo decía. Entonces hizo una recomendación, ¿sí? Hizo una recomendación para que, dos recomendaciones, porque a lo último pidió que por favor no se olvidaran de los pobres. Entonces hizo una recomendación diciendo de que debían abstenerse los nuevos cristianos y que pues no se les incomodara con cosas que realmente ni siquiera los mismos judíos podían cumplir. Entonces la iglesia, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, miramos cómo la iglesia que tenía unas divisiones se unificó. En ese momento se unificó el criterio de la iglesia cristiana, y ya empezaron a predicar el evangelio conforme la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente hoy vemos que muchísimas iglesias no predican al apóstol Pablo, no predican los mandamientos que se ven en el apóstol, en las cartas paulianas. Hoy yo quise traer algunos mandamientos que están ahí en el libro 2 de Corintios. Hay muchos más. Simplemente es tratar de que, la idea mía es que usted como cristiano, como cristiana, se preocupe por empezar a escudriñar la palabra, para que usted vaya mirando cuáles son esos mandamientos, para que usted vaya obrando conforme a esos mandamientos de Dios. Porque no vamos a cambiar de la noche a la mañana el pensamiento de los pastores que no enseñan al apóstol Pablo. Eso es complicado. Decir que de la noche a la mañana vamos a pretender nosotros que los pastores que no enseñan los mandamientos del apóstol Pablo, que no enseñan la doctrina del apóstol Pablo, pues que la vayan a enseñar. Oramos por eso, ayunamos por eso, para que todos los pastores entiendan un día de que es hora de enseñar la palabra conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos temas precisamente son controversiales precisamente por eso, porque algunos no los comparten, porque simplemente quieren hacer su propia voluntad. ¿Ve? Algunos mandamientos que están descritos en el libro del apóstol Pablo han sido incluso mal entendidos por muchos, porque yo hablaba con algunas personas con respecto al diezmo, y dicen esas personas: no, pero es que si no se diezma, entonces ¿cómo va a vivir la congregación? Es triste que una persona piense eso, porque lo que Dios quiere es que la iglesia sea como la viuda de las dos blancas. Precisamente eso es lo que el Señor Jesús mostraba a los apóstoles cuando los llamó y les dijo: ¿ven ustedes a la viuda que da dos blancas? Les aseguro que ella ha dado más que todos ellos. Y los apóstoles no lo podían entender y le decían: Señor, pero ¿cómo es posible? Ella lo único que está dando son dos blancas. ¿Cómo puedes decir tú que ella da más que todos? Entonces el Señor les dijo: ella ha dado más que todos ellos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero esta ha dado todo lo que tenía. ¿Sabe por qué esa mujer dio todo lo que tenía? Y el Señor conocía el corazón de esa mujer, y por eso hasta hoy y por los siglos de los siglos se nombrará a esa mujer en la Biblia, y los hombres tendremos que hablar de esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer sabía que a ella no la sustentaba el dinero que se podía conseguir. Ella sabía que lo que la sustentaba a ella era Dios. Y por eso ella daba todo lo que ella tenía a Dios, porque sabía que ella no le iba a faltar nada.
porque Dios nunca le iba a fallar a ella. Ella confiaba en Dios y confiaba tanto en Dios que todo lo que tenía lo entregaba a la disposición de Dios. Y Dios lo que quiere que nosotros los cristianos hagamos eso, por el amor a Dios. Hay muchísimas iglesias que predican al apóstol Pablo y no cobran diezmos. Viven de las ofrendas y las ofrendas solamente las reciben el día domingo. Y muchas de esas iglesias tienen emisoras, canales de televisión. ¿Sabes por qué? Porque han entendido estos varones de Dios que dirigen estas iglesias que ellas no viven por el diezmo que los fieles llevan, sino que quien sostiene las iglesias se llama Cristo Jesús. Pero si tú eres incrédulo, si tú eres incrédula, pues cuando te dicen que el diezmo ya no está vigente para la iglesia, pues lo único que vas a decir es que eso es mentira, que eso es un invento. Porque entonces la iglesia, ¿de qué va a vivir? Pues claro, el que es fiel no da el 10%, da el 20%, da el 30%. El que es fiel. Y el que es fiel no da para que lo vean. El que es fiel no va a llenar el sobre allá con su nombre y su apellido y la dirección de su casa y que aquí está el diezmo mío. No. El que da de todo su corazón, antes hace todo lo posible para que el pastor no se dé cuenta que le está diezmando. Porque eso le va a permitir a él también saber si su pastor anda en la carne o en el espíritu. Porque déjame decirte que hay iglesias que el Dios de ellos son el diezmo. Y si tú diezmas, entonces eres maestro, evangelista o lo que tú quieras. El ministerio que tú quieras tener, siempre y cuando seas fiel con los diezmos. Por eso es importante que no te fijes en lo que das. La iglesia necesita más que el diezmo, porque la iglesia necesita hacer obras, la iglesia necesita educar a mujeres que tienen 2, 3 hijos, 5 hijos y no saben hacer nada. Entonces necesita la iglesia a esas mujeres enseñarles un arte para que sean independientes, generen trabajo, generen riquezas para ella, para sus hijos y para que lleven a la iglesia, para que de lo que la iglesia les ha dado a ellas le den también a la iglesia. Varones que han perdido sus trabajos, que están sin trabajo, la iglesia de Cristo a esos varones se compromete con ellos, les subsidia y les ayuda para que sean independientes y para que crezcan tanto en espíritu como en sus vidas, con sus familias, y les ayudan. No serán todas las iglesias, lógico, las que hacen esto, pero hay muchas iglesias que yo he visto que efectivamente hacen la obra de Cristo Jesús y llevan a los barrios más vulnerables, llevan no solamente la palabra de Dios, sino que llevan también un aliciente a las personas para ayudarlas a salir adelante, para sacarlas adelante. Entonces es importante que nosotros nos comprometamos cada día, que cada día haya un compromiso de nosotros frente a estos temas. Mire, yo tengo un tema pendiente por grabar, donde nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis algunas cosas que el Señor nos muestra que hoy no se enseñan y que deberían enseñarse, que es necesario que el cristiano salga de la mentira en la que el mundo vive, que el cristiano debe saber cómo es realmente el mundo en el que vive,
el mundo que Dios creó, cómo es realmente este mundo que Dios creó, y no ese mundo de mentiras que le han dibujado a las personas. Entonces es necesario, porque muchas iglesias no enseñan esto, y está buscando el tiempo, pero los mandamientos que Dios dejó en las cartas paulianas también son importantes, y estoy comprometido con este tema de en cada grabación ir subiendo. La próxima grabación vamos a hablar de algunos mandamientos que están en el libro de Gálatas. Vamos a tratar de sacar unos 3, 4 mandamientos que hayan ahí en el libro de Gálatas, así como hoy miramos 2 o 3 mandamientos del libro de Segunda de Corintios. También vamos a mirar algunos mandamientos del libro de Gálatas, para que nosotros podamos ir construyendo nuestra vida a partir de los mandamientos que el Señor dejó en las cartas paulianas, para que nosotros viviéramos conforme al evangelio del apóstol Pablo, porque todos vamos a ser juzgados conforme a este evangelio, ¿sí? Todos vamos a ser. Romanos capítulo 2 versículo 16 dice, miremos, vamos a tomar la Biblia, que la tengo por acá, en el libro de Romanos. Yo lo leí, este versículo lo estoy leyendo, pues cada vez que tengo la oportunidad, se lo estoy leyendo a los hermanos, para que los hermanos entiendan la importancia de que nosotros caminemos conforme a la doctrina que enseñó el apóstol Pablo, porque es precisamente por este evangelio que nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Dice así, capítulo 2 versículo 16 del libro de Romanos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, el Señor va a juzgar lo oculto que hay en tu corazón conforme al evangelio del apóstol Pablo. O sea, acuérdate que la salvación no es porque tú hiciste una oración en una iglesia. No, señor. Hay muchos que no han nacido de nuevo precisamente porque creen que son cristianos porque un día fueron a una iglesia y hicieron una oración de fe. Eso no te hace cristiano. Déjame decirte que eso sería la peor mentira en la que tú estarías viviendo. Tú tienes que haber nacido de nuevo para poder ser un cristiano de verdad. Y cuando una persona nace de verdad, cuando una persona nace de nuevo, esa persona no pierde la salvación nunca. Si alguien te dijo que la salvación se pierde, es mentira, está equivocado, porque eso no es lo que dice la Biblia. Pero la verdad es que hay muchísimos cristianos que no han nacido de nuevo. Basta con que uno hable 5 o 10 minutos con ellos y uno se da cuenta que son personas que no han nacido de nuevo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la salvación no está en que tú reces una oración, sino que la salvación es en el cambio que hay en tu corazón, en el arrepentimiento verdadero que tú has tenido desde el fondo de tu corazón, donde te has arrepentido de verdad de todos los pecados que has cometido y te has comprometido contigo mismo a no volver a esos viejos rudimientos, a ese pasado. Pero ¿cómo puede haber nacido de nuevo una persona que lleva 5 años, 10 años en el evangelio y todavía fuma cigarrillo? Todavía es fornicario, todavía es adúltero, todavía es idólatra, todavía se emborracha. No puede haber nacido de nuevo una persona que todavía practica cierto tipo de cosas y diciendo que no, que es que eso no es de la noche a la mañana, sino que eso es con el tiempo. No, eso es mentira. Cuando tú te arrepientes, en este momento te arrepentiste de todos tus pecados y clamaste a Dios y le pediste al Señor que te perdonara por todo pecado que hayas cometido en el pasado y en el presente, y le dijiste al Señor que venga y gobierne tu corazón y que sea el Señor de tu vida. Cuando tú le dices al Señor que venga y guíe tu camino,
Desde ese mismo instante, todas tus malas costumbres desaparecen. Si estabas acostumbrado a maldecirte tú mismo, vas a dejar de maldecirte. Alguien preguntará, oiga, venga, ¿cómo así que si estoy acostumbrado a maldecirme? ¿Cómo así? ¿Usted qué quiere decir? Claro, cuando dices palabras soeces, cuando estás diciendo palabras soeces a toda hora, cuando a toda hora mantienes renegando, mantienes disociando, cuando a toda hora mantienes quejándote, estás maldiciéndote a ti mismo. Entonces, cuando tú te arrepientes de todas esas cosas, inmediatamente empiezas a abandonar todas esas cosas y todo eso desaparece de tu vida, y de pronto empezaste a dejar de decir malas palabras. De pronto por allá al año, a los 2 años te salió una mala palabra. No te preocupes por eso. Dile al Señor que quite el corazón de piedra y que coloque un corazón de carne, que quite el espíritu viejo y que coloque un espíritu renovado. Dile al Señor que traiga a ti espíritu de sabiduría y de revelación, y que abra tu entendimiento en el conocimiento de la verdad, que es su bendita palabra. Eso es lo que tienes que hacer si quieres realmente nacer de nuevo. Hay muchas personas que creen que son cristianas porque hicieron una oración de fe y porque van a la iglesia todos los días. Y déjame decirte que eso no es nacer de nuevo. Ahí está el correo electrónico. Las personas que quieren hacer un comentario o hacer una pregunta o que se profundice en algún tema, ahí está el correo electrónico. Pueden escribirme al correo electrónico. Yo con mucho gusto los voy a atender y les voy a contestar los correos electrónicos para que podamos estar siempre en contacto. Si crees que lo que estoy anunciando no es la verdad, también lo puedes decir. A mí no me preocupa que alguien me diga que estoy equivocado, que estoy errado. No deberían haber iglesias unitarias ni trinitarias, sino iglesias conforme a la voluntad de Cristo Jesús, que siguen la doctrina del apóstol Pablo. Eso es lo que debería haber. Pero hoy vemos cantidad de iglesias. Por allá me encontré una vez con un hermano que dice: nosotros no creemos en el Espíritu Santo, nosotros creemos solamente en el Padre y en el Hijo, punto. Espíritu Santo no hay. Bueno, respetable desde todo el punto de vista. ¿Por qué? Porque es que todo eso es consecuencia de no seguir la doctrina del apóstol Pablo. Cuando no se sigue la doctrina del apóstol Pablo, pues el hombre camina conforme a su voluntad, y cuando camina conforme a su voluntad, pues inventa lo que quiera, y entonces todo es válido, entonces todo se vale. ¿Ve? Y por eso las mujeres son pastoras y utilizan la Biblia para argumentarlo. Entonces, con versículos bíblicos argumentan que la mujer puede ser pastora. Y muchos hombres, algunas mujeres no quieren porque saben que están en pecado, y esas mujeres quieren hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, y sus esposos, que son pastores, las obligan a que tienen que predicar la palabra en público. Cuando la mujer puede ser maestra de mujeres, la mujer no puede estar por encima de ningún hombre. La mujer puede ser maestra de las mujeres. Además, el ministerio de la mujer es bastante amplio, porque algunos están diciendo por ahí, le dicen a la gente: no crean en eso que dicen que las mujeres no pueden ser pastoras, que eso es mentira, porque Dios nos hizo iguales. Vamos al capítulo 1 de Génesis, vamos a leer el capítulo 1 de Génesis, vamos al versículo tal y vea, mire lo que dice aquí la palabra, mire lo que dice aquí Pues sí, ¿cómo te parece que Dios nos hizo iguales, tanto al hombre como a la mujer? Pero Dios le dio funciones distintas.
Dios dio funciones distintas al hombre y a la mujer, que unas funciones son para el hombre y otras funciones son para la mujer. Un ministerio es para el hombre y otro ministerio es para la mujer. Y qué pena contigo, mi hermano pastor, mi hermano maestro, mi hermano evangelista, pero el pastorado no es para las mujeres. Ese ministerio no es para las mujeres. El ministerio de las mujeres está claro en la palabra y ese es el que debe seguir, el que está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo sé que muchos se disgustan conmigo porque hablo de esta forma. Y siempre he dicho que la mujer no puede estar por encima del hombre porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo hago yo? Si yo tengo que hablar es lo que dice la Biblia, no lo que a mí me dé la gana. ¿Ve? Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir esta tu palabra. Te ruego, Padre amado, que seas tú bendiciendo a cada persona que ha escuchado esta palabra. Te ruego también, Señor, que los incites, Señor, a preguntarte a ti si esta palabra está conforme a la verdad. Te ruego, Padre Santo, que los inquietes a todos, Señor, para que se preocupen, Señor, en sus corazones por aprender cada día más de tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que les regales a todos ellos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y que abras su entendimiento al conocimiento de tu verdad, Padre amado. Llénalos, Señor, y protégelos, Señor, a ellos, a sus hijos, a toda su familia, Padre Santo. Bendice su sentarse y bendice su levantarse, Padre amado. Llénalos con tu poder y con tu gloria, que es poderosa, Dios del cielo. Te ruego, Señor, que inquietes a todos los pastores para que caminen conforme a tu santa voluntad. Que todo aquel que predique tu palabra, Señor, se convenza de que tú quieres, Señor, un pueblo que camine conforme a la verdad que está escrita en tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.